Te doy la bienvenida de nuevo. En las anteriores lecciones vimos cómo funcionan los arrays o arreglos en el código y un par de ejemplos de cómo nos pueden ser muy útiles. En esta lección veremos otra estructura de datos muy útil, las listas. Estas se comportan de manera similar a los arreglos, pero con un par de ventajas. Lo primero que haré será dejar el script de pruebas completamente vacío. Para declarar una lista vamos a escribir list y luego un menor que y un mayor que. Aquí nos sale en rojo. Esto es porque las listas hacen parte de una librería que aún no tenemos en el script. Una librería es un conjunto de clases, métodos y funcionalidades que podemos tener en nuestro código, y estas vienen de una manera externa. Entonces para usarlas debemos colocarlas en la parte de arriba. Si vemos ya tenemos una, que es la que dice Using Unity Engine. La librería es Unity Engine, que es la que nos da las funcionalidades propias de Unity que hemos estado usando. Y Using es la manera en la que la incorporamos. Para este caso debemos importar la que es de las listas. Si seleccionamos la línea de la lista y damos control más punto, vemos que nos dice que podemos crear una línea que dice Using System.Collections.Generic. Vamos a seleccionar esta opción. Esta es la librería que tiene el uso de las listas y otros elementos muy útiles. Esta la puedes agregar de manera manual o con el comando que te acabo de mostrar. Ahora sí, usemos la lista. Entre el menor y mayor que debemos colocar de qué tipo es la lista. Como quiero mantener el ejemplo lo más simple posible, hagamos una lista de números enteros. Luego colocamos el nombre que le queremos dar. En este caso le colocaré números. Después del igual podemos colocar new, como si estuviéramos creando un nuevo objeto. En C# lo puedes dejar de esta manera, pero en otros lenguajes de programación es posible que te pida toda la estructura nuevamente para poder crear el objeto. Y si queremos inicializarlo con valores, podemos colocar unas llaves y adentro los valores que queremos. Colocaré 3 números, el 0, 1 y 2. Y vemos que tenemos un par de puntos en la parte donde dice list. Si lo seleccionamos y damos control más punto, podemos ver que nos recomienda que solo usemos new. Eso simplifica la declaración de la lista. Lo que tenemos por el momento es una lista de números enteros que llamamos números y la inicializamos con 3 elementos, el 0, 1 y 2. De manera similar a como vimos con los arreglos, podemos recorrer una lista con un for each. Entonces coloquemos de qué tipo es. En este caso es int. Usaremos la variable número y la colección es la lista. En este caso se llama números. Aquí vemos algo del for each. Cuando tenemos una colección nos referimos directamente a un conjunto de objetos. Por el momento hemos visto los arreglos, matrices y listas, pero este se puede usar con muchas más. Adentro vamos a colocar un mensaje de consola que nos diga cuál es el número que tenemos en la iteración en la que vamos. Cuando tengamos todo listo, volvamos a Unity. Demos play y revisemos la consola. Aquí vemos que nos salen los elementos que creamos en el orden en el que los tenemos. Como esto lo usaremos en varias ocasiones, voy a crear un método que se llamará mostrarLista. Aquí quiero que le entre como parámetro una lista de números enteros, y como nombre del parámetro le colocaré lista. Y adentro solo colocaré el for each que ya tenemos, pero le cambiaré el nombre de la colección por la que entra por parámetro. Arriba podemos llamar al método, y como parámetro le enviamos la lista de números. Y ahora con esto vamos a ver una de las características más importantes de las listas, su capacidad de ser dinámicas. Un arreglo, cuando lo definimos, le debemos enviar cuál es su tamaño, y este no puede cambiar. Las listas, en cambio, pueden variar su tamaño en medio de la ejecución. Veamos un ejemplo. Agreguemos un nuevo valor a la lista. Para esto podemos colocar el nombre de la lista .add y unos paréntesis. En los paréntesis debe ir el valor que queremos agregar. Este debe coincidir con el tipo de la lista. Colocaré el número 3 y luego coloquemos el mismo método de mostrar la lista para que veamos el cambio. Vamos a Unity para probar, demos play y revisemos la consola. Los 3 primeros mensajes son los valores con los que creamos la lista. Pero vemos que ahora tenemos otros 4 mensajes, que es el estado de la lista después de agregar el número 3. Vemos que lo tenemos al final. Aquí va algo importante. Cambiamos el valor de 3 por -1. Y vamos a agregar 2 mensajes en el método de mostrar la lista. Una al inicio y otra al final, para que podamos diferenciar cuándo empieza un llamado y cuándo termina el otro. Con estos cambios vamos a probar nuevamente. Demos play. Aquí podemos ver qué es lo que nos sale en el primer llamado, que es el estado inicial. Pero en el segundo podemos ver un cambio importante. Agregamos el número -1.
pero él quedó hasta el final de la lista. Entonces siempre que agreguemos un valor debemos tener esto en cuenta. Él se ubicará en la posición final. De la misma manera que podemos agregar los elementos, también los podemos quitar de la lista. Vamos a ver 3 maneras. La primera es remover un elemento directamente. Colocamos el nombre de la lista, .remove, y adentro colocamos el valor que queremos quitar de nuestra lista. Vamos a probar con 2. Si vamos a probar de esta manera a Unity, podemos ver que tenemos un elemento menos en la lista y fue el número 2. Pero vamos a probar de otra manera. ¿Qué pasa si en mi lista de números hay 2 elementos que coinciden con el valor que quiero eliminar? Duplicaré los elementos de la lista para que tengamos otro 2 y volvamos a Unity a probar. Podemos ver que el valor que quitó fue el primer número 2, no el segundo y no los 2 al mismo tiempo. El método remove va a quitar de la lista la primera aparición de este valor en orden. Pero ¿qué pasa si queremos remover todos los elementos que coincidan con la búsqueda del remove? Bueno, tenemos el método remove all. Este necesita como parámetro algo diferente. Este necesita algo que se conoce como un predicado. No entraremos mucho en lo que es, sino en mostrarte que existe. Para este caso quiero que remueva todos los números 2. Entonces crearé una expresión donde al encontrar un valor que sea igual a 2, lo remueva. Esta manera de programar es un tanto diferente a como lo hemos visto en el canal, así que solo te mostraré el ejemplo para eliminar los 2 valores de la lista. Si vamos a Unity y damos play, podemos ver que después de llamar al método de remover todos, ya no nos sale ningún número 2. Antes de ver la última manera de remover elementos de la lista, vamos a ver una similitud que tiene con los arreglos. Colocaré un mensaje de consola que muestre el valor de nuestra lista. Podemos colocar unos corchetes y adentro el index del elemento. De la misma manera que con los arreglos la posición se ve por el index. Inicia desde 0 y lo podemos acceder de la misma manera. Recuerda que este número representa una posición, no un elemento dentro de la lista. Si colocamos 3, estamos buscando el cuarto elemento de la lista. Vamos con el 0, 1, 2 y 3. El de la posición 3 es el segundo 0. Vamos a colocar más mensajes para que lo notemos en Unity. Demos play y revisemos la consola. Aquí vemos que nos salen los números 0, 1 y 2, porque son los que están en la posición 3, 4 y 5 respectivamente. Con estos conceptos también podemos trabajar en la manera de recorrer la lista. Podemos colocar un for, pero si intentamos colocar lista.length como en los arreglos, vemos que no nos deja. Esto es porque esta propiedad no existe directamente en las listas, pero podemos usar la propiedad count, que funciona de manera similar. Este nos regresa la cantidad de elementos que tiene la lista. Y adentro podemos hacer lo mismo que la vez pasada. Enviamos un mensaje de consola con lo que tiene la lista en la posición i. Con todo esto que cambiamos, vamos a Unity para probar. Demos play y revisemos la consola. Podemos ver que tienen el mismo resultado que con el for each, pero en este caso estamos accediendo directamente a las posiciones. Esto es muy útil en caso de que necesitemos encontrar un elemento directamente según su posición en la lista. Como en los arreglos, también podemos modificar los valores según su posición. Por ejemplo, quiero cambiar el valor que tiene la lista en la posición 0, que es la primera de 0 a 10. Vamos a probar esto. Si damos play podemos ver que el número de la primera posición cambió de 0 a 10 por la asignación que le colocamos. Entonces con esto podemos ver otra manera de remover un elemento de la lista. Podemos colocar lista.removeAt. Esta toma como parámetro la posición del elemento que queremos remover, no el elemento como tal. Entonces coloquemos 3. En este caso no estamos removiendo el número 3, sino el elemento que está en esta posición, que en este caso es el segundo número 0. Vamos a Unity. Si damos play para probar, vemos que después de ejecutar esta línea, el elemento que se removió efectivamente fue el segundo 0. Pero aquí va algo interesante. Coloquemos nuevamente la línea de remover en el index 3 después de mostrar la lista por segunda vez y mostremos la lista una tercera vez para ver qué pasa. Cuando eliminamos por primera vez el elemento del index 3, todos los demás valores cambian su index. Entonces el 1 y el 2 que están a la derecha del 0 que removimos se mueven a la izquierda. Entonces el nuevo valor que tiene el index 3 es el segundo 1. Si lo removemos, entonces el que tiene ahora la posición del index 3 es el segundo 2. Así que vamos a Unity para ver si esto es lo que ocurre. Demos play y revisemos la consola.
Aquí podemos ver que en la primera ejecución están todos los elementos. Luego removimos el elemento del index 3, que era el segundo 0, y luego volvimos a remover el del index 3, pero en este caso era el segundo 1. Entonces nos quedamos sin estos elementos. Esto es muy importante, porque al momento de cambiar valores en nuestras listas, removerlos o adicionarlos, estamos modificando también los index, el tamaño de la lista o los valores que contiene. Entonces debemos tener mucho cuidado de no estar quitando valores que no queremos quitar. Ahora veamos uno de los elementos más usados de las listas. Colocar un mensaje de consola que sea una pregunta. La lista contiene el número 2. Y le concatenaré el resultado de la lista .contains y adentro el 2. Este método lo que hace es que nos regresa un booleano que nos dice si la lista contiene o no el valor que le enviamos. En este caso es directamente el valor, no el index. Entonces estamos preguntando si la lista contiene el número 2. Vamos a hacer otro mensaje, pero con el número 3. Este sabemos que no está en la lista. Entonces para probar vamos a agregarlo después a la lista y preguntamos nuevamente para saber si lo contiene. Cuando tengas todo listo, vamos a Unity para probar. Demos play y revisemos la consola. Aquí vemos las preguntas. Primero preguntamos si el número 2 está en la lista. Como está, nos da un verdadero. Luego preguntamos si contiene el número 3. Como no lo contiene, retorna un falso. Después de esta pregunta, agregamos a la lista el número 3. Entonces, si volvemos a preguntar, vemos que ahora nos dice que sí lo contiene. Las listas tienen muchos casos de uso muy útiles. En este caso lo que haremos es ver que podemos crear nuevas listas de clases que nosotros creemos. Por ejemplo, crearé una lista de jugadores. Entonces en el tipo podemos colocar la clase de jugador. Y podemos crearlo normalmente como lo hemos visto en otras lecciones. Y agregarlo a la lista. De esta manera podemos tener almacenados muchos elementos importantes dentro de nuestro código, trabajar con ellos y dividirlos según nos convenga. Y listo, en esta lección vimos lo que son las listas, sus métodos más usados y por qué son tan importantes a la hora de programar. En las siguientes lecciones veremos más estructuras de datos que nos pueden ser muy útiles para crear videojuegos. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Danilo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.